de Fe, su hermano Hugo Millones, todos los viernes acá en esta Radio San Juan, desde la ciudad de Monsefú, para todo el mundo. Gracias por todos estos momentos. Bueno, hoy día traemos un tema que es: ¿dónde está el Cordero para el sacrificio? Este es algo muy importante porque tiene que ver con la salvación, tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con todo aquello que significa la entrega que hace Dios, ¿no?, de su único Hijo. Pero vamos a ver cómo se suscita todo esto, porque si bien es cierto, el Nuevo Testamento es el antiguo, el Nuevo Testamento es lo que viene a partir de Jesús, ¿no? Y el antiguo no es lo que ya pasó, lo viejo y se debe dejar en el Nuevo Testamento, sino que frente a la palabra de Dios, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento son complementarios. Entonces vamos desde esa premisa, desde ese punto de vista, vamos a escuchar los contextos verdaderamente de lo que es este mensaje. Escuchemos en el momento en que Abraham, nuestro padre Abraham, Dios le solicita que entregara también a su único hijo. Lo que queremos mostrar es que Abraham con Sara tuvo un hijo de lo imposible. Si Sara tiene un hijo con Abraham, siendo ella una mujer anciana, siendo ella una mujer estéril, y en ese tiempo la esterilidad era una burla, ¿no?, para la mujer, y Abraham, por esa fidelidad que tuvo a Dios, recibe este regalo, ¿no?, porque los hijos son un regalo, ¿no?, la vida es un regalo. Pero veamos la similitud entre el Padre Abraham y Dios Padre, Hijo en Jesús. Vamos a ver, por eso es que dijo Felipe: hemos querido el Espíritu Santo y yo y nosotros hacer este mensaje. ¿Dónde está el Cordero de Dios? Veamos primero lo que es el sacrificio de Isaac. En Génesis, en el capítulo 22, 6 dice: Abraham tomó la leña para el sacrificio y la cargó sobre su hijo Isaac. Tomó luego en su mano el brasero y el cuchillo, y enseguida partieron los dos. Entonces Isaac dijo a Abraham: Padre mío. Le respondió: ¿qué hay, hijo? Prosiguió Isaac: llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le respondió: Dios mismo proveerá el cordero, hijito mío. Y continuaron juntos el camino. Al llegar al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó un altar y puso la leña sobre el fuego, ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre la leña. Extendió después su mano y sobre él, ¿no?, tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel de Dios lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Contestó él: aquí estoy. No toques al niño ni le hagas nada, pues ahora veo que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, el único que tienes. Abraham miró a su alrededor y vio cerca de él a un carnero que tenía los cuernos enredados en un zarzal. Fue a buscarlo y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, y todavía hoy la gente dice en ese monte: Yahvé provee. Esta es palabra de Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor, te glorificamos y te ensalzamos. Miren, cuando nosotros escuchamos esta palabra de Dios, podemos ver y decir: pero ¿cómo? Imagínate, tú eres Abraham,
tu padre de familia, eres Abraham, y escucha que el Señor te dice. Mira, estamos hablando del Antiguo Testamento en que aún no se conocía tanto como lo conocemos a Dios hoy día. Pero en ese momento, Abraham escucha la voz de Dios, entrégame a tu hijo en sacrificio. Y Abraham se va a degollarlo. Entonces, ¿qué podemos pensar de Dios Padre? De Yahvé, nuestro Dios. Que Él es malo, ¿cómo voy a pedir que entregue a su hijo? Y entonces, y si nos ponemos en los zapatos de nuestro padre Abraham, decimos, pero ¿cómo Abraham va a querer sacrificar a su hijo? También es malo. Le dijo Jesús a Pedro, es que tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Entonces, a partir de esto podemos decir, pero ¿cómo puede pensar Dios a querer mandar a que Abraham degüelle a su hijo, que lo sacrifique a su hijo como si fuera un cordero? Pero a veces no entendemos, porque todo lo que viene de Dios no es malo, todo lo que viene de Dios es bendición, todo lo que viene de Dios es desde el corazón de su amor para sus hijos. Entonces, no es que Abraham, Dios sabía o no sabía si lo iba a entregar, no, porque Dios lo sabe todo. Dios sabía que Abraham iba a obedecer a su Dios sabía que él iba a obedecer, y en esa obediencia él quería gratificarlo y quería premiarlo, porque después de que él cumple esto, el Señor dice, no, y por haber obedecido a vuestro Dios sin ningún reparo, pues serás bendito, le digo, y tendrás hijos como las estrellas del mar, como las arenas como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Entonces, este es el regalo de Abraham. Y a raíz de Abraham, por eso es que los judíos, el pueblo de Dios decía, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Qué significa ser hijo de Abraham? Es ser hijo de Dios. No es que Abraham sea Dios, sino que los hijos de Abraham son los obedientes a Dios. Los hijos de Abraham son los fieles de Dios. Los hijos de Abraham son los que hacemos la voluntad de Dios, del Padre. Jesús, cuando es enviado, viene a hacer la voluntad del Padre. Mira, pero miremos Abraham, Isaac. Ahora, miremos la otra figura. Nuestro Dios Padre y su Hijo Jesús. Son figuras que se dan como un acto reflejo en nuestra vida. Entonces, esto es lo más hermoso, ¿no? Ese paralelo que hay en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso decíamos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son separados, son complementarios. Yo no me puedo quedar en el Antiguo Testamento, yo no me puedo quedar en el Nuevo Testamento, sino que son complementarios, porque cuando tomamos cualquiera de los dos, se hace un texto, pero cuando tomamos los dos juntos, podemos escuchar la palabra de Dios desde el contexto, o sea, el mensaje completo. Y muchas veces por usar los textos, ¿no? A veces buscamos un pretexto para no hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que queremos. Por eso que se forman las iglesias. Cada día se forma una iglesia, cada una, ¿no? Van a formar la iglesia San Hugo. No, la iglesia de Cristo es una. Vamos a continuar. Y que esa es voluntad del hombre, no voluntad de Dios. Dice, miren, aquí en esta parte, dice, Abraham tomó la leña para el sacrificio y la cargó sobre su hijo Isaac. Tomó luego en su mano el brasero y el cuchillo, y enseguida partieron los dos. Entonces Isaac dijo a Abraham, Padre mío. Le respondió, ¿qué hay, hijito? Prosiguió Isaac, llevamos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Miren, y aquí responde algo Abraham que es profético. Dice, al llegar, ¿no?, al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó un altar, ¿no?,
y puso la leña, y luego ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre la leña. Extendió después su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel de Dios lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham, contesta. Y Abraham dijo: aquí estoy. No toques al niño ni le hagas nada, pues ahora veo que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, el único que tienes. Es la figura del Padre. Abraham miró a su alrededor y vio cerca a él a un carnero que tenía 2 cuernos, enredados en una zarza, y fue a buscarlo y se lo ofreció. Entonces, la pregunta que hace Isaac: ¿y dónde está el cordero que vas a degollar? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? La respuesta de Abraham es poderosa, es profética. Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío. Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío. O sea, no es el cordero que está atrapado entre las zarzas, no es el cordero que encuentran y sacrifican en ese momento, sino que la pregunta que hace Isaac: ¿dónde está el cordero para el sacrificio?, es respondida por el profeta San Juan Bautista después de mucho tiempo, después de siglos, cuando dice: al día siguiente Juan Bautista vio a Jesús que tenía su encuentro y exclamó: este es el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Es palabra del Señor. ¿Han visto qué hermosa y preciosa es la palabra? Siglos atrás pregunta Isaac en la palabra: ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? La respuesta la tiene Juan Bautista cuando pasa Jesús. Él es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dime si esto no es precioso. La profecía de Abraham: Dios proveerá. ¿Dónde está el Cordero de Dios? Dios proveerá. ¿Y cuál es el Cordero que provee Dios? Su propio Hijo. Entonces, Isaac dona a su hijo al sacrificio. Dios Padre entrega a Jesús, su hijo, como sacrificio. Pero no es el sacrificio de Isaac el que iba a salvar al mundo, sino es la sangre del Cordero de Dios el que quita los pecados del mundo, Jesucristo nuestro Señor. Por eso, qué hermoso es este mensaje: donde esté el Cordero para el sacrificio. Mira, y en Juan capítulo 1, 10, del 29 al 34, escuchemos todo lo que pasa aquí. Dice la palabra de Dios: al día siguiente, cuando vio a Jesús que venía a su encuentro, exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Dice San Juan Bautista: de él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Vamos a detenernos un momento ahí. De él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que es mucho más poderoso que yo. Vemos a San Juan Bautista. San Juan Bautista, dice la palabra de Dios, que tuvo el poder de Elías. Pero ¿cuál es el poder de Elías? O sea, Dios le concede todo el poder a Elías en la tierra. Elías levantaba los ojos y ordenaba la lluvia que no llueva. Y no llovió 3 años y medio, 42 meses. Luego él ordenaba la lluvia que lloviera y llovía. Se sacaba la capa en el río Jordán, entraba al río, como dice la palabra, hería el río, o sea, con su capa golpeaba el agua y las aguas se abrían. Y él pasaba en seco por el río, cruzaba el río, se volteaba y golpeaba otra vez el agua y el agua se volvía a cerrar. El mismo profeta, muere la hija, el hijo de una mujer que le da alimenta, la viuda de Sarepta,
y nuevamente Él le devuelve la vida a su hijo. O sea, vemos un poder, una similitud entre Elías y Jesús. Entonces vemos el poder de Dios en Jesús, vemos el poder de Dios en Elías, el poder de Dios, el poder de Dios. Entonces, aquí ese poder que tenía Elías, dice que lo tenía el mismo Juan Bautista. Pero la Biblia no muestra todos los prodigios, pero nosotros entendemos por el discernimiento todo lo que pudo hacer el profeta San Juan Bautista. Es por eso que la gente lo confundía. Cuando estaba Jesús y veían al profeta San Juan Bautista, decían, ¿eres tú verdaderamente el Mesías? Le preguntaban a Juan. Dice, no, hay otro que viene con mucho más poder que yo. Y yo no soy digno de desatarle las sandalias. Pero escuchemos este momento en que él declara a los discípulos que tenía Juan Bautista y se los entrega a Jesús, porque él es el pastor. Él es el pastor de las ovejas. Dice, de él yo hablaba al decir, detrás de mí viene un hombre mucho más poderoso que yo, no, porque él era antes que yo. Ahora, vamos a otra vez a detenernos. Él era antes que yo. Nosotros sabemos que cuando María Santísima va a visitar a Isabel, Isabel ya está en el 6º mes del embarazo. Y ella, María Santísima, lleva ya a Jesús en su vientre recién que había sido engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, cronológicamente, San Juan Bautista es mayor 6 meses que Jesús. Pero acá, siendo San Juan Bautista mayor 3 meses de Jesús, él dice, porque Jesús era antes que yo. ¿Cómo puede ser? La palabra de Dios jamás se contradice. Si dice que es antes que yo, entonces no hablamos del nacimiento de Jesús, porque en el nacimiento de Jesús nace la humanidad de Jesús del vientre de María, pero sin dejar a Jesús de ser Dios. Por eso es que San Juan Bautista, lleno del Espíritu Santo, proclama que Jesús, dice, era antes que yo. Está hablando de la existencia, de la vida existencial divina de Jesús. Entonces esto es otra muestra de que verdaderamente Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Perfecto Dios, ¿no? Verdadero hombre. Entonces, vamos a ver. Dice, Él era antes que yo. Escucha la palabra que dice, yo no lo conocía. Si son primos, hermanos, porque Isabel y María son primas. Entonces, el hijo de María, que es Jesús, y el hijo de Isabel, ¿no? Estos dos hijos llegan a ser primos. Pero él dice, no lo conocía. Está hablando de la vida existencial de Jesús, de la vida divina del Señor. Dice, versículo Juan 1:31, yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se dieran cuenta, se diera a conocer a todo Israel que él era el Mesías, que él era el Señor. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Quedarse sobre él. Esto es muy importante, quedarse sobre él, porque Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre envía su Espíritu. Entonces podemos ver nuevamente la figura de la Santísima Trinidad. El Padre, este es mi Hijo amado, mi elegido. Y el Espíritu Santo se posa sobre él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre vamos a ver la Santísima Trinidad. Y hay mucha gente que pregunta, ¿y a dónde dice Santísima Trinidad? Dios mío, lo vemos muy claro con los ojos del Espíritu, con los ojos de la fe, que ahí está la Santísima Trinidad. Dice San Juan, pero yo no lo conocía a Jesús. Pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también, verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo y que se quedará en él. Sí, dice San Juan Bautista, yo lo he visto y declaro
que este es el elegido de Dios, que este es el Mesías, que este es el Señor, que este es el Maestro, que este es el Hijo de Dios, el que ha venido. Entonces, estas son verdades que arrancan desde el Antiguo Testamento, el Padre Abraham y su Hijo Jesús. Y aquí muestra a Dios Padre, Yahvé de los ejércitos, nuestro Dios, con su Hijo Jesús, nuestro Dios. Qué hermoso y qué maravilloso es esta palabra. En Juan 19, 17 dice: así fue como se llevaron a Jesús cargando con su propia cruz. Salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario, o sea, de la calavera, que en hebreo significa, dice el Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, él en medio, Jesús. Este es el sacrificio. Miren, y en el Apocalipsis, yo siempre a veces recomiendo siempre estos dos capítulos. En el capítulo 4 y el capítulo 5, cuando hablamos del Apocalipsis, no queremos escuchar, nos da miedo. No. La palabra de Dios no es para tener miedo, es para tener santo temor de Dios, que es diferente a tener miedo. El miedo es algo que te aleja, el miedo es algo que es connatural con la persona, el miedo es lo que no te atreves, pero el santo temor de Dios es aquello, no, que tienes temor a perder la gracia de Dios, a perder la amistad de Dios, ¿no? A amarle a Dios. El santo temer es obedecerle a Dios. El santo temor es cumplir su palabra, seguir las huellas de Jesús. Por eso es que Jesús, siendo el Hijo de María, ¿no?, el Hijo de Dios Padre, viene a enseñarnos cómo es que debe vivir verdaderamente un hijo de Dios. Y Jesús es el modelo perfecto de hombre para ver cómo viven los hijos de Dios. Entonces, cuando dice, así fue como se llevaron a Jesús cargando con su propia cruz, ¿no?, hasta el Gólgota, y allí lo crucificaron. Este es el Cordero. Y el Apocalipsis, hermanos, en el capítulo 4 vemos en su trono al Padre en toda su majestad, donde le alaban todas las potencias de los cielos, ¿no? Todos esos 7 coros, esos 9 coros celestiales que nosotros conocemos, ¿no? Querubines, serafines, tronos, potestades, ¿no?, principados, arcángeles, ángeles. Entonces, todos esos coros celestiales que le alaban al Señor, las dominaciones, todos esos coros celestiales que le alaban a Dios. Entonces, podemos observar aquí la plenitud, ¿no?, de la majestad de Dios. Pero en ese momento, en el capítulo 4, pero en el capítulo 5, dice la palabra de Dios, que entra el Cordero degollado y toma de la mano del Padre el libro de la vida eterna. Y cuando Jesús, que es el Cordero degollado, toma del Padre el libro de la vida eterna, los cielos que adoraban al Padre, los ángeles que adoraban al Padre, en un culto pleno, voltean su mirada, dice la palabra de Dios, y todos comenzaron a alabarle al Señor, diciendo, a Él, al Cordero degollado, todo el poder, toda la fuerza, la sabiduría, el honor, la gloria y la alabanza sean por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, no es que dejen de alabar a Dios y lo hagan a un costado al Padre y comiencen a alabar a Cristo, porque seguidamente se reconoce la Trinidad Santa, porque está el Padre, el que está sentado en el trono, y a su derecha Jesús, envueltos en esa llama de amor que es su Espíritu. Nuevamente vemos la Trinidad. Entonces dice, al Cordero, al que está sentado en el trono, y al Cordero vengan todo el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos, dice la palabra de Dios. En ese momento los 24 ancianos que están rodeando el trono de Dios
tiran sus coronas. ¿Por qué? Porque nosotros somos reyes y frente a Dios tiramos nuestra corona. ¿Qué significa? El rey de reyes, el señor de señores, porque hay uno. O sea, le rinden y comienzan todos los cielos a adorarle. Todos los ángeles comienzan a cantarle y a alabarle y a glorificarle al que está sentado en el trono, a Dios Padre y al Cordero de Dios. Esto es la maravilla que hay en los cielos y esto es la maravilla que sucede en la tierra. La salvación no fue por Isaac, sino fue por Jesús. La figura del Padre, Abraham, y su hijo Isaac, y la figura de Dios Padre y su hijo Jesús. Pero en Jesucristo, en la figura de Abraham y la figura de Isaac, Dios provee un cordero para degollarlo, que es un animal que encuentran por ahí. En la figura de Dios Padre y Jesús, Dios provee un cordero, pero no es un cordero, un animal que encuentra por ahí, sino el cordero es verdaderamente Jesús, el Hijo de Dios. Esto es algo maravilloso. Esto es una riqueza hermosísima que tenemos que proclamarla con poder, con amor. Por misericordia lo hace Dios. Mira, y en Juan 19:32 dice: fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los dos que estaban al costado de Jesús, que habían sido crucificados junto a él. Pero al llegar a Jesús, vieron que él ya estaba muerto. Y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, y al instante salió sangre y agua. Del corazón de Jesús, que es traspasado, brota sangre y agua. Y dice Juan: y nosotros somos testigos, para que este testimonio de verdad sean para todas las generaciones. Entonces, ¿qué vemos en esa agua? No solamente podemos ver sangre y agua, sino podemos ver los sacramentos de iniciación y el sacramento de la salvación. ¿Cuál es el sacramento de la iniciación? Es el bautismo, el agua del costado de Jesús. Es el sacramento del bautismo, el sacramento que nos hace hijos de Dios. ¿Y cuál es el sacramento de salvación? El sacramento de salvación es su sangre, que es la Eucaristía. Por eso es que Jesús dice el Señor: el que come de este pan y bebe de este vino tendrá vida eterna. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Dime si esto no es hermoso. Por eso que San Pablo y todos los apóstoles dice, corrían, ¿no?, a partir el pan, la hora nona, o sea, la hora en que ellos también a las 3 de la tarde tenían su oración. Es la hora, y eso está en Hechos de los Apóstoles, esta es la hora, por eso que se reza la Divina Misericordia a las 3 de la tarde. Esta es la hora en que los apóstoles le rendían culto con oración a Jesús. Y es Jesús que se le presenta posteriormente a Sor Faustina de Kowalska en una revelación y le pide que hagan esta oración a la Divina Misericordia, la misma que hacían los apóstoles, ¿no?, a la hora nona, que es las 3 de la tarde, ¿no? Antes los judíos contaban el día no a las 12 de la noche, sino a partir de las 6 de la tarde. Y desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde son 9 horas, por eso le llaman la hora nona, que es la hora en que los apóstoles corrían a esa hora a un lugar para hacer oración. Bien, dice en Juan, aquí entonces vamos a ver el otro sacrificio, es el que envía el Padre. Juan 3:16 y siguientes dice: tanto amó Dios al mundo, así amó Dios al mundo, le dio a su único Hijo, para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga en Jesucristo vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo al mundo y salvarlo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio,
El que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto es algo muy fuerte. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas, pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad y la voluntad de Dios va a la luz, para que se vean que sus obras han sido hechas por Dios. Así amó Dios al mundo. Mira, este es un mensaje de salvación, este es un mensaje de reconocimiento que en esa muerte de Cristo hay vida eterna. Entonces cuando Cristo dice, no, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna, entonces podemos ver en el Cordero de Dios, en el Cordero Pascual, ¿no? En Él tenemos vida eterna. ¿Por qué se llama Cordero Pascual? ¿Por qué decimos las Pascuas? Entonces, las Pascuas significa el paso de la muerte a la vida, de la muerte de Cristo Jesús a la resurrección para la vida eterna. Ese es el paso, ¿no? Entonces, cuando nosotros morimos, vemos morir a la persona, es que muere el cuerpo, ¿no? Pero el alma pasa a las manos de Dios, conforme hayas elegido en tu vida. Entonces, demos gracias a Dios por este momento, porque esta palabra es esclarecedora, es tan perfecta. Dice, así amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para quien cree en Él, y creer en Cristo es abrir tu corazón a Dios para que entre el Espíritu Santo y pueda reconocer que Jesús es el Señor y el Salvador, que es tu Dios, como lo reconoce Tomás, Señor mío y Dios mío. La Biblia se cansa de hablar de que Jesús es Dios. Pero hay sectas que dicen que no, Él solamente es hijo de Dios, pero no es Dios. Oye, la Biblia a cada rato lo repite. Y siempre le digo, lee así, exactamente Tito 2:13. Anótalo y busca, que vas a ver que ahí dice, en Jesucristo tenemos al verdadero Dios. Primera de Juan 5:20 te dice, nosotros reconocemos al que es verdadero. En Jesús, ahí tenemos al Dios verdadero. Léelo. De repente, esos dos textos son directamente, pero toda la palabra de Dios, cuando San Juan Bautista dice, no, Él era antes que yo, está hablando de la divinidad de Jesús. Dice cuando la palabra de Dios dice, y Él que lo sabía todo, está hablando de la palabra de Dios. En el capítulo 1 de Juan, ¿no? Y esto está todo, o sea, la Biblia está llena, ¿no?, de hablar de que Jesús es hijo de Dios. El profeta Isaías ya lo reconoce a Jesús como Dios. En el capítulo 9. En el capítulo 9 comienza a hablar el profeta Isaías, que no conocía a Jesús personalmente, pero ya comienza a hablar en profecía de que Jesús es Dios. Pero ¿dónde dice, hermano? Capítulo 9 de Isaías, si no me falla el disco duro, porque no lo tengo en nota. No. Porque un niño nos ha nacido. Mira, él no ha visto a ningún niño nacer, pero él ya lo declara que ya nació en fe, porque un niño nos ha nacido. Lleva el distintivo del Rey, Príncipe de la Paz, Dios fuerte, Padre que no muere. Entonces todos estos adjetivos, estas referencias que nos dan de Jesús, es de ser Dios. Entonces, ¿por qué dice Padre que no muere? Entonces le dice, porque el Padre y el Hijo es la misma esencia. Entonces Felipe le dice, tanto tiempo tienes, Jesús, hablando del Padre, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, ay Felipe, tanto tiempo estás conmigo y no reconoces que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre y que los dos somos uno solo. Ya digo, hay que ser bien cerrado, ¿no? No hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar, ¿no? Ni peor ciego que no quiera ver. Entonces, la palabra de Dios está llena ¿no?, de que Jesús es Dios. La Santísima Trinidad se presenta en muchas veces, ¿no?, en el libro de Judas, ¿no?,
de San Judas también muestra. Oremos bajo la voluntad del Espíritu Santo, no, al Padre y en el Hijo. Nuevamente muestra la Santísima Trinidad. Cuando Jesús es bautizado, se muestra la Santísima Trinidad. La voz que viene de lo alto es del Padre. Este es mi Hijo amado, y en Él siento complacencia. Hagan lo que les dice. María Santísima también dice, hagan lo que mi Hijo les dice, pero a veces somos tercos. Y el Espíritu Santo se posa sobre el hombro de Jesús. Nuevamente en el monte Tabor vemos esa transfiguración, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es la obra de Dios. Esta es la obra de redención. Esta es la obra del sacrificio más hermoso, donde el que muere no muere para siempre, sino que resucita. Y esto es hermoso. Y otra vez muestra a Jesús que eres Dios. A mí nadie me quita la vida. Yo la entrego por mi propia voluntad y tengo poder para retomarla. Tengo poder para retomar, porque Él es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. ¿Dónde está el Cordero para el sacrificio? Jesucristo es el Cordero y lo encuentras en la Eucaristía. Por eso demos gracias a Dios, porque nos da vida eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su hermano Gomillones le da gracias a Dios. Y Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermano.